reseñas, Top 10, recomendaciones, debates y mucho más. todo en un mismo lugar. Bienvenidos a Melomanía. La música como nunca la has sentido. Las opiniones expresadas en este programa no representan la realidad y son responsabilidad de quien las dice. DAF Media se deslinda de ellas o de cualquier opinión de este par de soquetes. Bienvenidos sean todos a Melomanía, su programa favorito. Ya estamos aquí nuevamente con el buen Oscar, que ya regresó, nada más. Ya cumplió con las labores de caballero que se tienen que cumplir. A huevo, se le cumplo a mi mujer. Uy, ¿qué te están queriendo decir? No sé, hay que preguntarle a Majo a ver si es cierto, ¿no? Es broma. No, sí le cumplo bien. No, está bien, qué bueno que te diste esa chance, ¿no? A fin de cuentas, Abel llenó bien tus zapatos. ¿Te extrañamos? Sí, güey. Sí, pero... Sí me quedé con un chingo de ganas de platicar otra vez con el buen Abel. Aparte se puso bien buena la plática que tuvo él, algunas de las ideas que expresó. Creo que sí es muy Es buen orador. Bastante. Y lo que les decía, ¿no? O sea, se va a venir el Snyder Scott de ese programa. Melomanía Scott. Ajá, pero 4 horas yo. El Oscar Cut. El Oscar Scott. Pues bueno, vámonos rápidamente a las noticias de esta semana. Las noticias. Noticias. Y fíjate que el guitarrista de Sabaton, es Richard Sundin, que fue parte de la banda desde 1999 hasta el 2012, recientemente fue acusado por posesión de pornografía infantil y por abuso a una menor. Por el caso de la pornografía infantil, pues fue sentenciado a 9 meses de prisión y le cobraron una multa que fue más que nada una reparación civil de $6,000. En cuanto a la situación de abuso a una menor, que para colmo era amiga de su hija, sí estuvo medio asquerosa ahí la situación, pues todavía la corte no da un dictamen sobre eso, no da una sentencia, pero pues está ahora sí que en el ojo del huracán este sujeto. Asco y cárcel. Repudio total. 9 meses, por favor, deberían dejarlo ahí el pinche resto de su vida. Pues yo creo que depende, ¿no? O sea, si ese güey produjo esa pornografía infantil, sí se podría. No, pero... Posesión, pues ya te habla de que el güey está trastornado. Pero ya la otra parte de la cosa sí, güey. No, eso se pudra en el bote ese cabrón, ¿no? Pinche güey enfermo. Hablando de güeyes enfermos, fíjate que se estrenó... Hay un proyecto por ahí utilizando ya toda esta tecnología y las maravillas con las que nos ha maravillado, las maravillas con las que nos ha maravillado. El futuro. Pues hay un proyecto donde buscan de inteligencia artificial, donde se busca la incorporación de varios fragmentos de canciones para que la inteligencia artificial cree como una nueva canción o lo que sonaría muchas de las bandas que ya no existen, ¿no? Entonces están haciendo este proyecto sobre todo con las personas que pertenecen al Club de los 27, con The Doors, Jimi Hendrix, Amy Winehouse y obviamente Nirvana. Entonces esta semana se lanzó un como proyecto, o más bien como una canción de a lo que sonaría Nirvana en la actualidad, ¿no? Entonces, digo, le ponen como muchas canciones y entonces como que toma agarra como los patrones, como los patrones, ajá, de cada banda, y dice, ok, entonces ellos hacían esto, lo hacían su secuencia así. Entonces te arroja un resultado, ¿no? Solamente que acá para la voz de Kurt Cobain utilizaron la voz de otra persona, ¿no? Es que no recuerdo el nombre. Pero es un proyecto bastante interesante ahí por si lo pueden checar y le den una oída. Realmente sí suena a las bandas. Ahí, por ahí está en Spotify. Las producciones voy a dejar por ahí abajo el link. Para que cuando se los pase a Oscar. Espérenlo. Y pues esa es mi primera noticia, mi estimado. La inteligencia artificial está avanzando pasos agigantados para suplir a los músicos. Exactamente. Va a ser interesante ver qué va a pasar en un futuro, porque ya no vamos a necesitar nuevos músicos. Chales.
Y pues fíjate que el pasado 2 de abril, Helloween lanzó su video oficial Skyfall. Obviamente esto se desprende de su nuevo disco homónimo, ¿sí? Y bueno, lo interesante aquí es que nuevamente todos los vocalistas que incluso participaron en la gira Pumpkins United, pues vuelven a tomar las riendas en este videoclip, que incluso hay una versión creo que extendida que dura muchísimo. Pero bueno, aquí tenemos a Andy Deris, a Michael Kiske y a Kai Hansen, pues interpretando diferentes partes de la canción, nuevamente unidos. Tiene muchísimas referencias, siento yo, como a Iron Man, porque sale como con un traje ahí robótico Michael Kiske. Es un video que tiene animación en 3D, muy diferente a lo que nos tenían acostumbrados y que obviamente trae bastante producción detrás, ¿no? Entonces chéquenlo, la rola está chida, la neta la escuché. Y más allá del videoclip, la rola promete, no suena tanto un power metal que a veces es un poco, ¿cómo podría decirlo? Empalagoso, ¿sabes? Que te cansas, dices, no va, todo suena igual. Sí tiene buena producción y está bastante chido, chéquenlo ahí, Skyfall. Pues ya hablando del Club de los 27, ya que lo mencioné, Amy Winehouse en próximos días se va a cumplir, si no me equivoco, su 10º aniversario luctuoso. No me acuerdo qué día de abril fue. Pero a raíz de eso, no sé si recuerdas o la audiencia recuerda un documental que salió en Netflix, bastante bueno, que se titulaba Amy. Pues ahí básicamente se reunía el testimonio de los músicos, amigos allegados a Amy Winehouse y te platicaban más o menos cómo había estado su vida y todo eso. Pues bueno, la BBC de Londres, ¿de dónde más? Va a lanzar también su documental, pero acá va a estar narrado por la mamá de Amy Winehouse. La primicia de este documental es de que te va a platicar desde la vista de una madre cómo fue el ascenso, cómo fue la vida, cómo fue la caída y sobre todo cómo es la pérdida, cómo es el luto de una madre, de ver cómo su hija se está incendiando, se está quemando, se está extinguiendo y no poder hacer nada, ¿sabes? Entonces creo que va a estar bastante interesante, porque en sí la vida de Amy Winehouse, para los que vieron el documental que les mencionaba de Netflix, es bastante interesante, ¿no? Y bastante emotiva. Entonces, como fanático de ella, pues también espero mucho poder ver este documental y llorar un rato a moco tendido. Ya estás, hay que toparlo. Y hoy 9 de abril que se está grabando este hermoso podcast, pues ya también está disponible el nuevo disco de Blaze Bayley. Sé que lo odias, pero ya está disponible War Within Me, que es en la nueva producción de Blaze Bayley. Ya lo pueden encontrar ahí en todas sus plataformas de streaming favoritas, ¿no? Ya está disponible, vamos a escucharlo después. Escuché nada más lo que habían sacado previamente, que era el tema homónimo y la de 18 Flights, que fue una canción que hizo como en honor o tributo, si no mal recuerdo, a Chile. No me voy a meter en problemas, pero una ciudad que precisamente en el 2010 y algo, él estaba dando un concierto ahí y se activó la alerta sísmica porque podría venir incluso un maremoto. Entonces en medio concierto lo pararon y sabes que vámonos de aquí. Bueno, ya lo estamos seguros, no fue Bolivia. Entonces pues ahí hizo esa canción. Entonces fue lo único que he escuchado, se escucha bastante bien. Creo que está en la mejor etapa de su carrera, la mejor época de su carrera, Blaze Bayley. Sé que nos está viendo, entonces le enviamos un abrazo y un saludo. Vas. Pues ya no tengo más noticias, nada más la que nos comentaba hace rato producción, que hoy se anunció que ya hay fecha o ya se oficializó el nuevo disco de The Killers, esta banda, si no me equivoco, de Nueva York o del Texas. Producción, ayuda. Bueno, tampoco se de esta banda gringa que pues por ahí de los principios o mediados de los 2010 tuvo demasiado éxito, ¿no? Y avivó nuevamente la escena rock and rollera que se estaba viendo un poco opacada por toda esta onda del pop. Pues ahí The Killers fueron una bocanada de aire fresco. Entonces pues a ver qué suena su nuevo disco. Bueno, entonces ya por última noticia está esta banda que se llama Catera. Es una banda que, bueno, su frontman es un gatito, ¿sí? Un gatito que de hecho fue rescatado. Y este proyecto surgió para reunir fondos para Whiskers a Gogo, que obviamente es una fundación que apoya a gatitos en situación de calle y todo esto.
Y bueno, si le preguntaras al frontman, al gatito, cuáles son sus influencias, él te diría que está inspirado en Por Miautálica. No, está inspirado en Nine Inch Miautálica. Claus. ¿No? Ay, pensé que sería algo más mamón, como si le preguntaras al gatito diría miau. No, esto literalmente está en la biografía. Te ignoraría. En la descripción está literalmente esto. Y bueno, su sencillo fue Hunger of the Beast, el que lanzaron. Y como esta banda salió el 1 de abril, que es el April's Fools, pues entonces empezaron a poner carita de gato a diferentes portadas clásicas de heavy metal, ¿no? De hecho, la tipografía de Catera es la misma de Pantera. Entonces, pues chequen ahí este proyecto. Y pues si quieren apoyar a la causa, también están ahí sus redes para que puedan depositar o hacer algún donativo en especie, en dado caso que nos escuchen en otras partes del mundo, que de hecho estábamos checando y estamos llegando a Chile, A la Mata Russia. a la Mata Russia, aquí en México obviamente, entonces a Argentina, A los United States. a los Estados Unidos. Saludos a toda la gente que nos está viendo y de hecho Alemania, les güey. quiero comentar algo. Nos gustaría mucho que nos pudieran dejar un mensaje de voz. ¿Cómo pueden hacer esto? Muy fácil. Si ustedes se meten a la plataforma de Anchor, Al número 44. no, si se meten a la plataforma de Anchor.fm, Sí, creo ¿sí? que sí, se pega. diagonal y ponen Melomanía QRO o busquen el podcast de Melomanía de nosotros dentro de la plataforma Anchor. Ahí hay una opción que dice mensaje, pero pueden enviarnos un mensaje de voz. Entonces, para todas las personas que hablan español o no se preocupen, nos gustaría muchísimo que pudieran mandarnos estos mensajes a través de la plataforma de Anchor y nosotros con gusto aquí los compartiremos en nuestro siguiente podcast. Recuérdenlo, métanse a la plataforma Anchor, busquen el podcast y envíenos un mensaje de voz. Tienes otra noticia. Que el mensaje de voz sea que nos mienten la madre. Tienes, Así, tienes no. que cambiar ahí En tu, Alemania tu, o tu, en- tu. O en Rusia. ¿Cuántos tenemos, licenciada interventora de la Secretaría Secretarial? 24, déjenme. A ver, espérame, voy a salir un segundo. Y tenemos Agregaré que voy por un plumón. Tenemos 24 suscriptores en YouTube. Estamos está. cerca de los 100. Estamos cerca, cerca. Aquí producción va a agregar música de espera. De elevador. Yo lo pongo. Ponlo, por favor, ¿no? 24 suscriptores. ¿Quieres otro? Me voy a quedar sin aire. Para, no va a haber rápido. Ya me quedé sin aire. Eso. Escribió el 4 al revés, caballeros. No. 24 suscriptores en nuestro YouTube. Por favor, síganos también ahí. Ayúdenos a crecer en todas las plataformas. ¿Para qué? Pues para poder también recibir un poco de cariño convertido en monedas, ¿no? Algo que se llama la monetización, ¿no? Porque queremos vivir de esto también, aparte de hacer música. ¿Sabías que si dices verga ya no monetizas? No me han descalificado en ningún video hasta ahora. Porque nunca habíamos dicho la palabra verga. Hemos dicho otras peores, güey. Pero bueno, la recomendación. La recomendación de la semana. Fíjate que la vez pasada que me dijiste que Bruno Mars ya estaba, o que había sacado un nuevo disco, Ajá. pues ahí YouTube, gracias, se encargó de pues mandarme, ya sabes, estaban recomendando cosas, y salió este artista muy interesante, Jon Batiste, ¿sí? Que es una persona que hace jazz, pero la neta su rollo está muy muy chido. Denle una topada. Concretamente empiezan con la canción I Need You, que fue la que me salió luego, que mezcla ahí como esta cuestión de jazz, como las cosas así a gogo, esta cosa viejita por allá de los 30s, 40s de Estados Unidos. La neta es un proyecto, es un artista que aparte es activista él. Entonces, patrocinado por Didi. Didi, hashtag patrocínanos. Entonces, denle una escuchadita a Jon Batiste. La neta es una excelente recomendación. Les va a gustar, es una música muy bien hecha. Pues te digo, yo quiero ampliar los horizontes. Pues ahora yo soy el que va a recomendar hard rock del clásico. Eso, güey. al revés. Sí, que es el día opuesto. Hoy debieron de haberse cambiado de lugar. Exacto. No, yo traigo una banda mexicana, por ahí ya la había platicado hace tiempo.
pero ahora sí se las recomiendo. Hace un proyecto que en algún momento fue un proyecto alterno del guitarrista de Cuca, Galileo Ochoa, y que ahora es su proyecto principal, nada más y nada menos que Nata, por ahí con Galileo en la guitarra, con Keyo, creo yo, Ochoa, si no me equivoco, en el bajo, un excelente bajista, bien brutal, y con Cristian González, me parece que es, en las baterías. Puro poder, güey, o sea, ya te había advertido Galileo de lo que era capaz en la guitarra, pues ahora le mete más punch, más testosterona, más poder, y bastante recomendable. Por ahí tienen, si no me equivoco, 3 discos. En Spotify solamente puedes encontrar 2 de ellos. Y pues escúchenlo, realmente no hay una canción que yo les pueda recomendar. A mí me encanta la versión que tienen de You Are the One That I Want, clásica de Vaselina. Pues ahí tienen su versión, está muy ponchada. Pero lo chido de ellas es su proyecto como tal en forma, ¿no? Su disco de Choke también está muy ponchado, güey. O sea, te demuestra que realmente el metal y los músicos mexicanos le pueden pelear de tú por tú a grandes bandas de otros países, ¿no? Va, que va. Ahí vamos a toparlo también. Y bueno, pues ya vamos a entrar directamente en tema. Hoy les traemos este top de discos que cumplen 40 años este 2021. Al finalizar, cada quien sacará sus 10 mejores, sus 10 gallos dentro de estos 18 discos que encontramos. Probablemente se nos fueron algunos, probablemente. Pero pues ustedes disculpen, ¿no? O sea, tratamos de generalizar mucho. Hay más discos seguramente, entonces pues no íbamos a acabar nunca con la lista, que de por sí es extensa, ¿no? Sí, claro. Entonces vámonos precisamente con el primero que acaba de cumplir. Vamos de atrás para adelante. ¿De atrás para adelante? Sí, güey. Chalis. Ya empiezo. Vamos con Saxon y su Demon and Leather. Pues Saxon, una banda que formó parte de la New Wave of British Heavy Metal. Y pues en este disco realmente lanzado, bueno, fue el cuarto álbum de Saxon, fue lanzado en el mes de septiembre. Correcto. Y fue producido por Nigel Thomas. Y pues bueno, es un disco que no, que dentro de todo te habla mucho de cómo estaba la movida, ¿no? De la New Wave. Pero haciendo las cosas demasiado bien, la verdad. Yo cuando lo escuché me dije, no mames, pues con razón fueron influencias de un putero de bandas, ¿no? Entonces sí me agradó bastante este disco, que no había tenido la oportunidad de escucharlo, ¿no? Y que aparte, lejos de sus temáticas que normalmente nos tenían acostumbrados, que era la velocidad, motocicletas, carretera, pues añaden 2 rolitas, ¿sí? Que es And the Bands Play It On, que habla acerca de este primer Monsters of Rock del cual ellos participaron, ¿no? Básicamente. Y Princess of the Night, que habla de la locomotora de vapor Princess, que fue creada en 1930 allá en Londres. Entonces cambia un poquito también las líricas en cuanto a lo que nos tenían acostumbrados previamente en sus trabajos, ¿no? Sí, que además también, bueno, fue el último disco que grabaron con el baterista Pete Gill. La última formación. Se lastimara la mano. Y sale de la banda para entrar a rehabilitación o recuperación más bien. Y ya no regresaría, se uniría a las filas de nada más y nada menos que de Motorhead. Así es. Ya ahí seguiría con ellos. Y pues bueno, bastante bueno. A mí me gustó este disco, ¿no? Ahí escuchen. Metal clásico, ¿no? Exactamente, heavy Bien metal hecho. clásico del bueno. Y bueno, vámonos para atrás con otra banda que también son de época, ¿no? Samson, suenan casi igual, bien creativos ellos, ¿no? Saxon. Shock Tactics es el disco que salió en mayo del 81 por la disquera RCA, ¿sí? Es el tercer álbum de la banda y curiosamente el último que cuenta con Bruce Dickinson en las vocales. Recordemos que Bruce Dickinson, antes de estar en Iron Maiden, pues estaba en las vocales de esta banda. Es un disco, en lo personal, ya ahí vimos que no coincidimos. A mí me gustó, también considero que es pues esta banda, esta Samson y Saxon, junto con Iron Maiden, pues son de los que quizás encabezaban esta nueva ola de metal británico. Y bueno, pues como dato curioso, ¿sí? Al mismo tiempo que se grababa este álbum Shock Tactics, se grababa el disco Killers de Iron Maiden en los mismos estudios, ¿sale? Entonces, pues fue coincidencia, Bruce Dickinson estaba en el lugar correcto y en el momento correcto. Y pues ya, de ahí se fue directamente a la banda de La Doncella de Hierro. ¿Sabes qué? Algo que no me gustó de este disco fue precisamente eso.
no por comparar que una sea mejor o que otra. Me sonaban mucho Iron Maiden. De hecho, Sí. no me cabía en la... O sea, no me había dado cuenta de que era la banda previa de Bruce Dickinson hasta que llegó un punto y dije, no, ese güey canta como Bruce Dickinson. Me pasó lo Y mismo. Ya empecé a buscar y Fue dije, como de, chinga, pues sí es Bruce Dickinson. Ya dije, no mames, pues es Samson, ¿no? Entonces Sí, me dije, pasó igual. Creo que sí mucho de la influencia que tuvo Bruce Dickinson para sus siguientes discos con Maiden, creo que sí se ve mucho reflejado en eso. Fue como un pre de lo que iba a hacer con Maiden, y la verdad eso fue lo que no tuve como que una muy buen gusto, algo así. O sea, dije, "Güey, pues, si quiero escuchar eso, mejor escucho a Maiden". A Maiden, sí, Que claro. pues dato también curioso, ¿no? Hay con ellos, el baterista original de Maiden, Clive Burr, Clive Burr. también tocó con Samson antes de estar con Maiden y Y después después. de que estuvo con Sí. Maiden, ahí suplantando al baterista original que ahorita es Thunderstick, Thunderstick. que Que por Alex ahí- se ponía una máscara de cuero y una hacía máscara. shows en una jaula, ¿no? Exactamente, de hecho por ahí todavía tiene su proyecto llamado Thunderstick, Ujú. que es bastante. Lo chequé y está dentro incluso de algunas listas como de los bateristas que más habían influenciado en aquel momento. Y yo lo que me sorprendí fue que efectivamente, ¿no? Su set de batería es muy parecido al que utilizaba Clive Burr, al que utiliza Nico McBrien. Entonces creo que sí era como que parte de la escena, ¿no? De la esencia de las bandas de esas épocas. Correcto. Luego, ¿qué tenemos, mi estimado Oscar? Pues tenemos un disco que yo al momento de escucharlo como que me quedo más por la parte histórica que realmente por la parte de producción o por la parte musical, que es nada más y nada menos los dos primeros discos de Joan Jett, que es Bad Reputation, el cual primero había sido lanzado como Joan Jett, así homónimo, Secas. pero era como más como un EP, ¿no? Un sencillo o un disco que ella había grabado y que distribuía en sus tocadas. Ya cuando la disquera lo retoma o le dice, sabes que sí, estamos viendo que ya está teniendo un éxito interesante entre tus fanaticadas, pues ya lo lanzan más en forma, mejor producido, ¿no? Y ya le ponen Bad Reputation, que quien no conoce esa canción, es icónica de Joan Jett, ¿no? Este disco pues fue lanzado en mayo de 1981 y fue producido por Kenny Lagoon y Richie Cordell. Y también su segundo disco, ¿no? Que fue lanzado en noviembre de ese mismo año, que es el clásico I Love Rock and Roll, ¿no? Y te digo, yo me quedo más, o sea, son dos discos que estaban muy marcado su influencia. De hecho, tiene muchos covers, ¿no? De muchas canciones. Sí. Por ahí en el de I Love Rock and Roll, si tú lo comprabas en la edición que había salido en noviembre, para las épocas de navideñas, venía la de El Niño del Tambor, versión Joan Jett. Pero si lo comprabas en la edición que salía después de enero, ya no venía esa canción, venía otra canción, ¿no? Entonces, te digo, había muchos covers que abarcaban como sus influencias, incluso canciones que formaban parte de su repertorio en vivo. Y pues bueno, yo te digo, me quedo más por la parte histórica, porque Joan Jett era una persona a la que venía saliendo de la banda de Runaways y quería como salirse un poco de esa esencia, ¿no? Que nada más le identificaran con eso. Y de hecho estos discos pues le abrieron mucho la puerta, y la crítica la calificó realmente como eso, ¿no? Como una mujer que podía hacer lo que ella quisiera en la música y lo hacía muy bien. Entonces pues creo que esa parte histórica es por la que es tan representativa estos discos. De hecho, la portada del disco de I Love Rock and Roll es una de las portadas más icónicas de la historia. El fotógrafo que tomó la fotografía mencionaba que ella lo que quería era representar a Joan Jett como la Elvis, ¿no? Como la versión la versión femenina de lo que podría haber sido Elvis Presley, ¿no? Entonces pues esos dos discos creo que en cuanto a algo histórico o un evento histórico representan bastante más que por la parte musical en lo personal. Sí, concretamente, y que no le fue nada mal a I Love Rock and Roll, ¿no? Vendió 10 millones de copias alrededor del mundo, tiene platino en Estados Unidos y doble platino en Canadá. Que también pues, hay que recordar que no es una canción original de ella, es una canción original de otra banda que no recuerdo el nombre, que Joan Jett los vio tocarla en televisión y desde entonces quedó encantada por esa canción y la incluyó en sus sets en vivo. Y pues bueno, a lo largo de la historia se han hecho infinidad de versiones de esa. Moderato tiene por ahí una, Britney Spears tiene otra, entonces, pero creo que la más clásica, la más reconocida es precisamente la versión de Joan Jett. Correcto. Luego vámonos con Rainbow, esta banda que pues estaba manejada, ¿no? Por Richie Blackmore, ¿sí? Con el disco Difficult to Cure.
Es el quinto álbum de la banda que se estrenó el 3 de febrero de 1981 por Polydor, la disquera Polydor, y producido por Roger Glover, ¿no? El bajista de Deep Purple, nada más y nada menos. Entonces era bajista de Rainbow. Recordemos que si recuerdan el especial de Deep Purple, De Deep Purple, si no, chéquenlo, lo vamos a poner aquí arriba en YouTube, especial de Deep Purple. Sale de la banda de Deep Purple cuando se va justamente también Ian Gillan. Correcto. Pues bueno, él se va ahí con Ritchie Blackmore y pues produce este disco que realmente está muy chingón. A mí sí me agradó, o sea, Es un aquí giro tiene- completamente de estilo. exactamente, ¿Correcto? porque para empezar marca el inicio o el primer disco con el nuevo vocalista, Ujú, que es John Lynn Turner, correcto. que había tenido un éxito radial en Estados Unidos, y por ende Ritchie Blackmore cambia el sonido de Rainbow de este como power metal o de este speed, incluso metal, no sé, metal clásico, Sí, sí. algo más comercial, algo más vendible. Y pues bueno, para llegar precisamente al mercado estadounidense, ¿no? Quería dominar el mundo y los billetes. Entonces, a la fanaticada clásica de Raymond, pues como que no les agradó tanto este cambio, ¿no? Entonces, de hecho, mucha gente como que sí odia la participación o la integración de John Lynn Turner a la banda, porque pues sí cambió muchísimo. Sin embargo, la parte musical con ay, nunca puedo acordar el nombre de este güey, del tecladista. Audrey. James Audrey, no. El que grabó, según tú, los bajos de Painkiller, Sí. que es ahorita tecladista de Purple. Bueno, Sí, él, sí. por ahí tienen una interacción bastante buena, ¿no? Que era algo clásico de Ritchie Blackmore con sus músicos, ¿no? Y por ahí la canción que da título al disco, Difficult to Cure, por ahí hacen una mezcolanza o unos arreglos a la clásica novena sinfonía de Beethoven, que pues, no mames, quedó de rechupete. De hecho, cuando se reintegra Ritchie Blackmore a Deep Purple, Deep Purple, la seguían interpretando, ¿no? Porque les quedó muy chida. Así es, ahí tópenlo. Pues una mezcla agridulce en cuanto a la recepción con el público, ¿no? Me han trabando, es la enfermedad. Además, exactamente, ahorita es el momento de volverlo a escuchar, porque Difficult to Cure, así como la pandemia de ahorita, Difficult to Cure. Taran, tan. Pss, ahí mete, por favor, un platillazo, producción. Dirán por ahí barras. Preguntando, ¿tu tecladista no era Don Avery? Don Avery. Gracias, producción. Sí, siempre producción salvando nuestro salvándonos. trasero. Sacando los camotes del agua. Siempre salvando nuestro trasero y haciéndonos quedar como idiota. No te ayudas mucho, carnal. El siguiente disco es de Alice Cooper, Special Forces. El álbum número 13 de este prolífico artista. Sí, pues también empezó a grabar discos como desde 1963. Sí, o sea, Salió en septiembre del 81 por Warner Bros. Records, ¿sí? producido por Richard... Richard algo, ¿no? No entendí su Fowler. letra. Fíjate que es también un disco bastante extraño. No me encantó del todo. Y precisamente leía que por el estilo que Alice Cooper quería pues meter aquí, que tiene canciones con corte de algo que los franceses llamarían vaudeville, que es como un estilo, como una especie de performance que trata de entretener, provocar hilaridad y sorprender o asombro en el espectador, ¿no? Entonces tiene por ahí temas que son como muy vocales pero sin un contexto, ¿no? Estaba escuchando con muchas improvisaciones como ¿no? Entonces así como de Alice Cooper, ¿qué demonios? Entonces por ese sentido, y que aparte decaía un poco la intención de las canciones, era así como de... Creo que la canción que da inicio empieza chido y conforme van pasando los temas como... sí, como ¿En que- qué universo me sumergí? ¿Qué ácido me metí? También tuvo la participación por ahí de varios músicos, ¿no? De hecho, Sí, invitados, participaron, todo. músicos de una banda llamada The Turtles. Correcto. Que todo el mundo la conoce, pero no sabe por qué. Pero es la canción, ellos tienen la canción Tú esta- y yo. Exactamente, y yo y Happy tú. Together. Entonces, creo que te da a entender por qué los invitaron, ¿no? Pues para querer como darle variación a su disco. Fue un intento, creo que se quedó en eso, ¿no? En un intento, ni bueno ni malo. Pero, pues, No es lo mejor de Alice Cooper, sin duda. efectivamente. Después, vámonos nada más y nada menos que con Motley Crue. Pensé que una pausa, ¿no? No,
Todavía alcanzamos. El disco Too Fast for Love, sacado el 10 de noviembre. 10 de noviembre, hoy ando muy idiota. ¡Ay, pero qué idiota! 10 de noviembre del 81. Es su primer disco, con este debutaron, ¿no? Por Sí, no, y estaría Elektra cabrón que Records. hubieran debutado con su quinto disco. güey. Gracias, Oscar, gracias, siempre apoyando. Elektra Records fue la encargada de, pues, darlos a luz, ¿no? Debutó en el puesto 77 en el Billboard y es considerado actualmente como un disco clásico del heavy metal de los 80s. Ha vendido alrededor de 1 millón de copias, ¿no? Este disco, pues creo que es sí clásico. Identificas a Motley Crue por al menos dos de los temas, o sobre todo el primero, ¿no? Livewire, que incluso creo que la película que sacaron ahí en Netflix basa mucho el soundtrack, creo que en este disco particularmente. Sí, porque al final de cuentas se volvió un disco clásico en cuanto a la escena del hair metal, del glam metal. Y tú lo escuchas y sí, o sea, suena a eso, ¿no? A las bandas de Los Ángeles de los 80s. Pero no en un tono despectivo, sino en un tono de, no mames, o sea, si quieres adentrarte a ese mundo, creo que es un disco referente. Sí. Entonces, bastante disfrutable, ¿no? A mí lo que no me agradó por ahí es que precisamente Vince Neil, creo que yo pensaba que en un principio cantaba más chido y creo que desde siempre cantó bien culero, güey. Por ahí, datos curiosos, pues bueno, la portada está inspirada en el Sticky Fingers de los Rolling Stones. Sí. Más que acá no se le bajaba el cierre. Y en sus reediciones retiraron 2 canciones por petición de la disquera, ¿no? La de Stick on My Gun o algo así, Stick on Gun o algo así, y otra que no recuerdo, pero ya en versiones posteriores pues la volvieron a integrar. Y bien, esas versiones posteriores pues vienen versiones en vivo, y es ahí donde te digo, no mames, pinche Disney desde ahorita en sus reuniones o en sus giras del adiós se le critica eso, de que el güey ya no canta, pero tú escuchas esas canciones que son más pegadas a esa época y desde entonces no cantaba nada en vivo, cabrón. Pero fuera de eso, es un disco que fue producido por ellos mismos, por Motley Crue, y que creo que marcaron realmente desde un principio a qué querían sonar y fueron fieles a ese estilo y no lo cambiaron mucho, pero desde un principio estuvo muy chido. A mí me agradó bastante porque lo que platicamos alguna vez en el especial de Iron Maiden, que va a estar también. No se puede poner tanto. No, cierto, sí se puede. Lo que decíamos en ese entonces, que el primer disco de todas las bandas es el más fácil porque vienes trabajando esas canciones, ¿no? Entonces este disco está en ese onda, ¿no? Donde todas las canciones tienen un porqué y están bien estructuradas, ¿no? A lo mejor algo que después se caería en sus siguientes discos, pero en este disco sí están bien ensamblados, están bien conectados. Así es. Hasta parecía que ni se metían de todo. Bueno, pues vámonos a nuestro corte, ¿no? Una intervención musical, en este caso por la banda veracruzana / poblana. ¿Sí te parece? Necromind, sí, que acabamos de tenerlos en entrevista aquí en Melomanía. Esperen la entrevista el día miércoles y la tecnología pues no nos afecta, ¿verdad? Porque ya saben, #Melomanía contra la tecnología. Entonces el día miércoles se liberará esta entrevista que tuvimos con nuestra banda de Grindcore. Y bueno, les vamos a compartir su canción She. Su sencillo que están estrenando video, que están promocionando. Así es. Denles una oída, la verdad. Lo platicamos con ellos, ya lo verán en la entrevista. Hay que apoyar la escena local, ¿no? Tanto independientemente si es local de tu estado, local mexicana, ¿no? Hay que apoyar a toda la escena. Ellos ya platicaban que pues han tenido la fortuna de tener buen compañerismo con bandas tanto de aquí como de allá. Exactamente, entonces vamos a escuchar esta cancioncita y en un momento regresamos. ¡No te desesperes! Melomanía ya regresa. ¡No te desesperes! Melomanía ya regresa. ¡No te desesperes! Melomanía ya regresa. Ya estamos de vuelta. Melomanía. Ya estamos de regreso aquí en Melomanía y les recordamos que acabamos de escuchar esta banda Necromind, que es veracruzana, poblana, mexicana y hidalguense, ¿no? Todo en uno, carajo. ¿Cómo no? Acabamos de escuchar su tema Shy,
Escúchenlo, ya está disponible en todas las redes sociales, están haciendo promoción a su videoclip y la neta pues apóyenlo porque es un proyecto que está despegando. Ojalá que una vez pasada esta pandemia puedan retomarse actividades que incluso llevan a salir de México y van a ir a otros lugares como Guatemala, tengo entendido, porque pues como les dijimos las tenemos en entrevista y el día miércoles sale la entrevista en exclusiva aquí en Melomanía. Mientras ya les dimos un adelanto Así es, de su talento. Entonces hay para que lo chequen. lo sigan escuchando, ¿no? Porque aparte es un género que tiene mucho seguidor. Entonces pues van a encontrar una nueva propuesta y pues ahí se va a convertir en sus favoritas. Así Saludos es. a los Necromind. Saludos. Y pues bueno, vámonos entonces con Barón Rojo, ¿sí? Una banda española que muchas personas no tienen referencia de ella, pero que en la madre patria, ¿no? Es referente para bandas, ¿sí? Que quisieron hacer lo suyo, tales como Mago de Oz, por ahí quizás Los Hombres G. Los Hombres G, no lo sé, puede ser, quién sabe. Con su primer disco, Larga Vida al Rock and Roll, que salió el 27 de abril del 81 por la disquera Chapa, ¿no? Que creo que era propia suya de ellos. Ahí sí no te sabré decir, el que es fanático especialista de Barón Rojo eres tú, yo simplemente los acabo de conocer. Pero sí era una Bueno, disquera su música, no, pequeña, ¿no? Creo que era así, era de algún miembro o familiar, amigo cercano. Este disco es dedicado a la memoria de John Lennon. Fue disco de oro en España con nada más y nada menos que 50,000 copias. Y pues insisto, es una banda que tienen que darse el lujo y el gusto por conocer. No se dejen influenciar, no todo lo que se hace en España es Mago de Oz. Hay proyectos bastante buenos y Barón Rojo es uno de ellos. Llegaron incluso a pisar mismo escenario que Iron Maiden en festivales. Entonces, visítenlo, ¿no? Con este disco que debutan, tiene canciones como Con las botas sucias, que precisamente son las siglas de la CBS, que era quien editaba sus discos anteriormente del par de hermanos pasados, ¿no? que conforman esta banda. Y quizás algo que se ha encargado de quitarle un poco el mérito a la trayectoria y a la importancia de esta banda allá en España, pues es un poco las relaciones interpersonales entre los miembros, porque pues como que tuvieron muchas rencillas, muchos conflictos, e incluso en una reunión posterior a su separación, donde ya están pues, bien ruquillos, ¿no? Y se deciden juntar para hacer una gira como de aniversario o algo así, pues igual está grabado, ¿no? De hecho hay un documental, si quieren involucrarse más en la historia de la banda, chéquenlo, lo encuentran ahí en YouTube, la historia de Barón Rojo. Y pues nada, disco 100% recomendado. Típico de viejitos, güey, que los vas a vacunar, ya pícale chingada madre. Ya se entre ellos, ¿no? No saben ni por qué lo hacen de pedo, pero hacen de pedo. Pues sí, un disco que digo, yo no tenía el gusto de haberlos escuchado antes y cuando lo escuché me sorprendieron. La verdad a mí lo que me decepcionó muchísimo fue la producción del disco. Creo que pudieron haber hecho mejor las cosas porque sí les resta bastante a la ejecución como músico de ellos, ¿no? Como músicos. Entonces creo que una reedición le hubiera hecho mucha justicia a este disco, que incluye temas que por lo que estaba leyendo y por lo que me informé se convirtieron en clásicos de sus tocadas, ¿no? En clásicos pedidos por los fanáticos. Entonces pues sí, la verdad yo también cuando lo estaba escuchando no me podía quitar por un lado a Mago de Oz, ¿no? Porque la voz, quieras o no, te va a llamar allá, ¿no? Y te quedas como de, ¿qué clase de Mago de Oz es esto? Pero bastante chido. A mí, digo, me sorprendió mucho cómo tocaban, el poder con el que tocaban. Y pues lo que comentaba hace rato con mi recomendación, ¿no? Estas bandas que te demuestran que no tienes que ser británico, que no tienes que ser inglés o que no tienes que ser alemán para tener poder y hacer las cosas bien, ¿no? Entonces me sorprendió mucho. Aparte la portada bastante curiosa con este gig a los videojuegos con el fondo o con la pantalla del Invaders y por ahí el avión del Barón Rojo, ¿no? Correcto. Entonces bastante chido este disco. Larga Vida al Rock and Roll, que creo que justamente esa fue la canción que menos me gustó del disco. Sí, no está tan buena esa. Ajá. De mis favoritas es Con las botas sucias y Barón Rojo. La primera, no sé con cuál abren. Con las botas sucias. Bastante chida. No te importa nada, no te importa nada. ¿Esa quién la canta? Ya tu prisionero. No, por eso, pero ¿quién la canta? ¿Que de quién eres? Es la de Barón Rojo, es la de... Pues que la sigan cantando ellos, güey. Va a hacer cover de Harris, fíjate. Y bueno, también, ¿no? Creo que una de las bandas que más te han influenciado, Sí, sin como duda. comentabas, ¿no? Con los españoles.
Y por ahí cuando escuchaba algunas canciones y decía, ajá, como que de aquí tomo la idea. ¿No? A ver si no nos demandan después. Ya tenemos una en camino de Iron Maiden que una de Barón Rojo no llegue. Sí, otra colaboración. Tendremos 2 firmas, güey. 2 autógrafos. ¿Plagio? ¿Plagio di plagio? Exactamente. Y luego tenemos a otra banda que precisamente hace hard rock, pero se van del otro lado del mundo. Tenemos a AC/DC con su disco For Those About to Rock, We Salute You. que salió el 23 de noviembre de 1981. Es su 8º disco y por Albert Productions. Yo tengo que lo produció Robert Lange. Es que van cambiando, depende si es el de la... Lo produció. Lo produció. Lo produjo. Fue producido por Robert Lange. Es que va dependiendo de... Ya sabes que tiene uno en su país natal y luego cuando es Estados Unidos cambian la disquera. Ah, ok. Como en Maiden es EMI, ¿no? En Inglaterra y acá en... Ya no me acuerdo cuál es. No, En pero Estados esa Unidos es cambia. la compañía disquera, Por eso. no la productora. X. Bueno, un disco que sorprendió a muchos, ¿no? Yo me sorprendí cuando, o sea, después del trancazo que había sido Back in Black, que pues vendió millones y millones de discos y los estaba llevando de gira, pues de repente sacan... Yo siento que quisieron aprovechar este hype, como bien lo mencionabas, y dijeron, vámonos por el otro, ¿no? Así, Ya estamos calientitos sobres. Ajá, así A fin de cuentas sonaremos a AC/DC. Exactamente, sí, y es un disco que realmente suena a AC/DC. Pese a que es de los más vendidos de AC/DC, en lo personal siento que hay mejores trabajos, tanto en su época con Bon Scott como con Brian Johnson. Ahora sí. Y que pues realmente creo que también la fanaticada que lo adquirió y que lo compró, si pensaban que iba a ser como una segunda parte del Back in Black, siento que se queda muy, muy, muy corto, Sí. muy por debajo de este disco. Sin embargo, pues se suena AC/DC, o sea, no te puedes esperar algo más de ellos, entonces pues no te va a decepcionar como tal, a menos que traigas el hype muy elevado, pero sí te va a mear, ¿no? O sea, Sí, claro, Bueno. claro. ¿Qué tenemos después? Ahora nada más como dato curioso date. de este disco, ¿no? Que cuando salió a la venta venía incluido un llavero con el cañón que viene en la portada. Sí. Entonces, de hecho, incluso el cañón se convirtió en referente de sus escenografías al momento de estar tocando en vivo. Correcto. Luego tenemos The Police con Ghost in the Machine, que salió el 2 de octubre de 1981. 2 Es de su octubre, 4 no se olvide. disco por A&M Records y tiene el puesto número 322 de los mejores 500 álbums de toda la historia según la Rolling Stone. Que es un disco que causó polémica de entrada entre los fanáticos, porque no consideran, por ejemplo, en el puesto en el que lo coloca Ujú. la Rolling Stone, no consideran que es un disco tan bueno para estar en ese puesto. Sin embargo, tienen mejores discos que están posicionados en puestos muy por debajo de él. Llegándole más al 500. Exactamente. Pero es un disco que está colocado en ese lugar y es referente de esta época por la producción que tuvo. Es el mejor disco producido de Police, y aparte de que es el disco más oscuro que tienen, y todo lo Ujú. oscuro y todo lo dark es chido. ¿Qué oscuro eres? ¿Estás seguro que no eres del universo DC? Pusieron de moda el blanco y negro, ¿no? Sí, Zack Snyder. Producido por Zack Snyder. Exactamente, producido por Zack Snyder, ¿no? Pero es un disco que, bueno, también fue baneado por su misma disquera porque tocaban temas sociopolíticos. Y pues bueno, decían, pues sí, las canciones están chidas, suenan muy bien las canciones, pero esa lírica no se puede comercializar, son temas muy delicados, ¿no? Entonces pues por ahí su sencillo más popular de Every Little Thing She Does Is Magic, pues fue el más reconocido de ese disco, pero tienen canciones que están muy, muy, muy chingonas, ¿no? Aparte que conjugaban un montón de estilos que solamente esos tres musicazos podían hacer, ¿no? Los tres son bien cabrones en su instrumento, entonces pues se daban el lujo de hacer y deshacer con sus estilos, ¿no? Con sus géneros. Y pues bueno, también en cuanto a grabación y todo eso, pues se vieron más relajados, no tuvieron tantos problemas como en su disco anterior, de rencillas entre ellos o de pedos de tiempos, y se dieron el lujo de pues, grabarlo aquí y allá, ¿no? Grabaron en Inglaterra, en Canadá y creo que en Estados Unidos, si no mal recuerdo. Y es un disco que pues en la portada también es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí. El juego que tienen
con estos 3 dígitos de... Que yo pensé que eran sacados. Dije, se inspiraron en las películas de Depredador. Es la bomba de tiempo. ¿no? Se inspiró en eso. No, quisieron como adaptar esta onda de los marcadores de 7 segmentos para crear como sus caras, ¿no? Entonces estuvo chido, ¿no? Por ahí ya cuando las ves así como con los ojos cerrados, dices, sí es cierto, se parece Sting. Ese es Sandy y el otro es Steve, ¿no? Entonces, pues sí fue un disco pues muy, muy, muy chido, ¿no? Entonces, pues nada más. Y luego nos vamos con Def Leppard, su disco High and Dry, salido el 11 de junio de 1981, es su segunda producción por la disquera Mercury. Y santo cielo, qué discazo. Porque por una parte tienes a Motley Crue haciendo lo que hacía esta cuestión de hard metal del glam, y luego tienes a Def Leppard haciendo un hard rock. Se te caen los calzones. Lo escuché, me enamoré, y en cuanto tenga oportunidad yo creo que lo voy a adquirir en físico. La neta, un discazo que si te gusta el hard rock bien hecho, tienes que consumir este álbum en particular. Sí, bastante cabrón, ¿no? Yo le decía a un compañero musical, saludos Ángel, que Def Leppard era como esta banda de maná británico, ¿no? Porque era como que sí, güey, tocan rock, pero los rockeros no te reconocen. Y aparte de que Def Leppard es como que esta banda que las mujeres seguían mucho, ¿no? Porque pues, honestamente los güeyes de Def Leppard estaban bien caritas, hermosos. Pero escuchando este disco te quedas así de, no mames, pues es más bien esa banda que puedes disfrutar tú y tu chica, ¿no? En aquellos años de 1981. Y tener ese gusto en común y ir los dos a un concierto de buen rock y disfrutarlo, ¿no? Y es un discazo que también a mí me sorprendió, ¿no? Por ahí la canción de Bringing on a Heartache fue como que la canción que les abrió las puertas en el mundo, ¿no? Tardaron incluso también en convertirse en éxito allí en su natal Inglaterra. Sí. Pero esta canción los llevó a tocar en Estados Unidos, los tocó a convertirse en un putazo mundial, ¿no? Pero güey, es un disco bastante chingón. Y también a mí me sorprendió y me agradó bastante. Sí, de hecho VH1 lo cataloga o lo pone en el puesto número 33 de las 40 canciones más importantes del metal, según ellos, ¿no? Es muy chido, muy chido. Y que pues se lo merece. Aparte que por ahí, dato curioso, creo que fue de los últimos discos que grabaron con el guitarrista original antes de que lo corrieran por alcohólico. Dato de Ángel. A lo mejor lo estoy diciendo mal y él me lo corregirá, pero algo así. Va. Pues bueno, vamos a algo más ochentero, algo que nos marca precisamente. ¿Estos discos de cuándo eran, güey? No. A lo que voy con este comentario es, cuando digo algo más ochentero, es que algo que nos marca literalmente la tendencia musical. O sea, que si tú lo ubicas, dices, eso es algo de los 80. Si no conoces a Duran Duran y lo escuchas por primera vez, dices, es de los 80, sin más ni más. El sonido de este disco Duran Duran, de Duran Duran, que salió el 15 de junio del 81 por la disquera EMI, llegó al puesto número 1 en Reino Unido, aunque en el resto del mundo pasó desapercibido hasta su reedición en el 83, me parece que ya fue cuando, mira, Duran Duran. A mí en lo personal, salvo una canción que es muy popular en la radio, que no recuerdo el título que viene en este disco, probablemente. De ahí en fuera se me hizo un poquito... Para sí, voy a ponerlo antes de dormir. Pero la estética del disco pues es ochentero más no puede. Lo que tú mencionas, creo que la importancia de este disco, sobre todo en este año, es que marcó el cómo se iba a hacer el pop. Sí. Entonces, de hecho, creo que son los creadores y los fundadores del original Britpop, ¿no? Entonces, ellos marcaron la moda de cómo se tenía que hacer la música. Y lo que tú mencionas, que lo que tiene creado que fuera un poco lento en cuanto al ritmo de la música, a mí fue lo que me sorprendió. Por ahí tiene una canción instrumental que sí es muy repetitiva, pero tiene unos pasajes que tú sí me quedas así, güey, no mames, están bien chidos estos güeyes, ¿no? Y es su primer disco. Efectivamente no fue un disco, o más bien, sí fue un disco exitoso. Tan exitoso fue que se les pidió que lo reeditaran en 1983, y también es su primer disco homónimo, porque después en 1993 vuelven a sacar un disco llamado Duran Duran, ¿no? Entonces pues ahí jugándole al ego con ellos.
Y pues fue producido por Robert Lange. Así es. O Lange. Después tenemos otro disco. Ah, no es que- cierto, espérame. Ah, date. No, me equivoqué. Fue producido por Colin Thorson. Estaba viendo nota de Def Leppard. Y nada más. Después nos vamos a otro disco que también me sorprendió bastante. Y fíjate que estaba leyendo, es una banda que en cuanto a discos, pues creo que tres, ¿no? Tienen tres Ese no lo trabajos. chequé, pero es una banda clásica. Clásica y qué disco, la verdad. La producción que tiene me encantó también. La portada muy llamativa, un color amarillo ahí. Estamos hablando de Men at Work con el disco Business as Usual. Salió el 9 de noviembre de 1981 por CBS y producido por Peter McClellan, que es ganadora de un Juno Award por álbum internacional en 1983. Fue número 1 en Kent Music Report de Australia por 9 semanas. También llegó al puesto número 1 en las listas de Reino Unido en el álbum chart por 5 semanas. Y el puesto número 1 de Billboard en Estados Unidos por 15 semanas. Únicamente sucedido por Thriller de Michael Jackson. Imagínense nada más, estuvo más semanas en este puesto número 1 en el Billboard que Michael Jackson. Y tiene nada más y nada menos que 5 discos platinos en Estados Unidos. Ay, qué puto, güey. Pues ya que digo, ya lo dijiste todo. No, Men at Work, una banda australiana. No todo es AC/DC. Que Exacto. para mí se me hacía como una respuesta a The Police. Tenía Sí, un ritmo fíjate. muy fresco, pero canciones güey, bien cabronas. Tenemos esta de... Sí, no, man. Con la cabrona. Ella es... No, es identificada así. Ellos son los que cantan. Sí, sí, o sea, sí. aquí tienen dos canciones que son Dos. clásicos de toda. O sea, si tú escuchas estas estaciones de 90s, 80s y más, Sí, son Así las es. que más sí, sonaban. ajá, vas a reconocer. Ah, no, esa época es de ellos, ¿no? La de Who Can It Be Now y Down Under. Down Under. No, no. Entonces, pero fuera de eso, tienen unas canciones que incluso juegan un poco con el blues, con el jazz, pero bien hecho, ¿no? Otras que juegan con el reggae. Entonces es un disco completamente disfrutable. A mí me encantó la canción con la que hicieron el disco. No recuerdo el nombre, pero es la canción más tranquila de todo el disco, pero te deja así como de que ya lo disfruté, ya me relajo y ya no hay bronca. Qué chido que ya se terminó ahí el disco, ¿no? O sea, no te dejan con ganas de más, sino que lo terminan de maravilla. Lo que tú decías, ¿no? Fue un disco que incluso por haber salido en noviembre se mantuvo en listas de popularidad todo el 81, el 82, incluso llegó hasta el 83. O sea, fue un putazo a nivel internacional. Y no solamente en Billboard, en muchas listas solamente fue quitado de primer lugar por el disco de Thriller de Michael Jackson. Entonces estamos hablando que fue un discazazazazo, que incluso también ¡Aso! firmala Gio. Entonces pues algo sorprendente, ¿no? Incluso el vocalista y guitarrista de la banda por ahí todavía se le encuentra girando de repente con el buen Ringo Starr y su All Star Band. Correcto. Vámonos después a visitar al Rey de las Tinieblas. El Prince of Darkness. Así es, Ozzy Osbourne con su disco Diary of a Madman, el segundo disco que saca como solista, ¿sí? El 7 de noviembre de 1981 por Jet Records. Tiene de productores a Max Norman, al propio Ozzy Osbourne y a Randy Rhoads. Disco de oro, 500,000 discos vendidos. ¿Sí? También tuvo el platino por 1 millón de discos en el 82 y el multiplatino en el 92 también pues, se le fue otorgado. Aquí había, bueno, platica más o menos de la disputa que hubo ahí con dos personajes. no, Date, No me dejas hablar. Te lo dejo. No, pues es el segundo disco de Ozzy, ¿no? Tristemente fue el último que grabó con Randy Rhoads Sí. antes de que se accidentara trágicamente allí en un helicóptero y perdiera la vida. En este disco, pues bueno, si bien en la edición original se le da el crédito al bajo a Rudy Suarzo y en batería a Tommy Aldridge, que son musicazos, realmente fue grabado el bajo por Bob Paisley, y la batería por Lee Kerslake. Kerslake. Ajá. Que pues bueno, ahí graban ellos las canciones, incluso meten de su cosecha, pero antes de salirse de gira simplemente les adiós, ¿no? Los corren de la banda y meten a Rudy Suarzo y a Tony Aldrich, que habían grabado, si no me equivoco, el Blizzard of Oz, el primer disco solista de Ozzy Osbourne.
y pues ellos los olvidan, y entonces pues ellos de hecho meten la demanda, la ganan, y ya en las siguientes ediciones ya se les da reconocimiento. Y el mismo Tony Aldrich lo declaraba, decía, güey, es un disco que yo no grabé, yo no sé por qué aparece mi nombre ahí, pero pues en fin. Y pues bueno, el buen Ozzy Osbourne pues, tuvo algunas reediciones ese disco, incluso después de la demanda, pues ahí vuelven a grabar, a reeditar el disco, pero ahora ya los bajos los retiran y ahora los graba Robert Trujillo, y la batería la graba Mike Bordin, que son músicos que habían trabajado con Ozzy Osbourne en su etapa ya con Zakk Wylde, y que pues bueno, también se vieron quisieron darle sangre nueva o sangre fresca a este disco, pero realmente fue por meramente capricho de Sharon Osbourne, que dijo, quítenme a esos cabrones de ahí, no les voy a dar ni un centavo más, entonces pues vamos a grabar sus partes, ¿no? Tristemente, un disco bastante bueno. De hecho, para mí lo personal se escucha un Randy Rhoads más maduro y que sorprende, ¿no? La canción con la que abren a mí me vuela la cabeza, y pues a ti no te agradó tanto, pero a mí sí. No soy tan fanático de Ozzy en su carrera solista. Discúlpeme a la audiencia, no me asesinen, por favor. Después tenemos, hablando de a Black Sabbath, pero con Dio obviamente a la cabeza, con su disco Mob Rule, salido el 4 de noviembre de 1981. Un discazo muy más oscuro precisamente que el predecesor, que era el Heaven and Hell. Es el 10º disco de la banda. Salió por Vertigo, nada más allá en Reino Unido, y producido por Martin Birch, que fue el encargado de darle pues éxito a Iron Maiden más adelante. Bueno, a partir de ese año también produjo los dos, maldito. Efectivamente, este disco a mí sí me hace un trabajo brutal, güey. Sí. Tristemente también, no tristemente, fue el último disco que grabaron con Ronnie James Dio, y luego tuvieron una etapa con varios vocalistas, ya luego regresaría Ronnie James Dio para grabar el The Schemeister. Pero este disco, güey, no, está bien ponchadote. La canción homónima, Mob Rules, a mí se me hace de las canciones más cabronas para abrir conciertos. Lastimosamente no abre con esa el disco. Una portada muy mamalona, la verdad. Sí. Por ahí toman una pintura de que se llama The Mob Dream, donde se muestra como unos, no sé cómo llamarlos, mercenarios, por así decirlo, con túnicas, látigos y un sudario expuesto, como que buscando a quién castigar. Y pues simplemente Black Sabbath le pide permiso al pintor, él se los otorga, y ya nada más al fondo le pusieron el nombre de Black Sabbath y el nombre del disco, ¿no? The Mob Rules. Y la verdad es un disco bien ponchado. Creo que lo que hablábamos con el Heaven and Hell, ¿no? Le dio, o con Dio más bien, le dio nuevos aires a Black Sabbath. Revivió a un proyecto que se estaba muriendo, y con este disco creo que lo hicieron. A mí también me gusta más que el mismo Heaven and Hell. Sí. Ojo, Heaven and Hell es un rollo, ¿no? Pero este disco también. Y que precisamente pues este disco lo grabaron por petición de la misma Warner Bros, que fue quien edita sus discos, ¿no? O quien los reparte allá en Estados Unidos, porque precisamente les dijeron, ¿saben qué? Black Sabbath, necesito que graben una canción para la película Heavy Metal, esta película icónica, ¿no? Underground, porque está un poquito extraña, pero que ha pasado a ser de culto. Y pues a raíz de eso ellos le pidieron dinero a Warner para comprarse un estudio y empezar a grabar y todo. A fin de cuentas después se trasladan a otro estudio, pero pues lo que compraron pues ya nadie se lo quita, ¿no? Entonces ahí está la historia con ese discazazazo. Efectivamente, todo empieza con una canción para esta peli, y que también marca la entrada de uno de los grandes colaboradores en la carrera solista de Ronnie James Dio, el baterista Vinnie Appice, hermano de Carmine Appice, quien fuera baterista de Rod Stewart. Correcto. Y pues bueno, aquí también marca la esencia de cuando tocaban como Heaven and Hell y como Black Sabbath. Cuando tocaban como Heaven and Hell, era Vinnie Appice el que tocaba las baterías y Ronnie James Dio en las voces. Y entonces, después otro disco que también me sorprendió mucho, porque hemos escuchado hasta el cansancio, pues como el sencillo que es Don't Stop Believe It. Journey, que saca su disco el 31 de julio de 1981, su séptimo disco, Fantasy Studios. No, por Fantasy Studios, ¿cómo se llamó el disco? Escape, ¿cierto? El disco, fue el séptimo disco, y tiene, yo creo que las dos canciones más representativas de la historia de Journey, ¿no? Don't Stop Believing, que es un rolón, que yo no me canso de escuchar esa canción, la neta. Está bien chida. Confirmo.
Y que la han utilizado para múltiples cosas, ¿no? Por ejemplo, en Glee también la ocuparon ahí. O sea, es como esas canciones de AC/DC que ocupan en todas las películas. Es que Así realmente Pero es es que Glee motivadora. era cambiar, bueno, hacerlo estilo Ajá, Glee. Glee era la academia, güey. Bueno, lo que voy es que es muy... Entonces, pero usada. Don't Stop Don't Stop Believing es un rolonona, güey, que te motiva, te pone de buenas, ¿no? Y la otra que es Open Arms, ¿no? Por ahí también una baladita bastante tranquila y melosa. Pero el disco en general, no mames, a mí me sorprendió porque son ritmos que también marcaron mucho el rock de la época. No sé, lo que se terminó convirtiendo como que Genesis, como que estas bandas como de entre progresivo y soft rock por ahí, como que sonaban a esto. Entonces creo que es un disco muy, muy, muy... que a lo mejor si ahorita lo escuchas no te va a sorprender, ¿no? Si lo escuchas como situándolo en el... Me sorprendió, sobre todo en el sentido de producción, porque haz de cuenta lo están escuchando malamente en Spotify y segundo malamente con una bocina Bluetooth, entonces sabemos que no tiene esta cuestión del estéreo. Pero por ejemplo, algunos solos de guitarra o arreglos que se metían que entran en el izquierdo y salen en el derecho, no los aprecias porque se escucha bajito porque nada más es mono la bocina, pero a nivel de producción es una chulada también. Dejando de lado el estilo de hacer la música, en cuanto a producción es una joya. Producido por Mike Stone y Kevin Elson. Así es. Y sí, realmente pues, los músicos de Journey también son musicazos, ¿no? El vocalista Steve Perry, también un güey que en ese entonces y todavía hasta antes de que se le acabara la voz cantaba súper hermosísimo. Y pues bueno, nos seguimos con los últimos tres. Con los últimos tres. Pero seguimos con Anvil, una banda canadiense que está infravalorada. O sea, cuando ustedes se pregunten, es que Metallica hizo el thrash, creó el thrash, no, que Megadeth, no, que Anthrax. Les voy a dar un zape. Escuchen primero a Anvil y después me dicen quién creó el sonido del thrash, ¿saben? Este disco salió el 25 de mayo del 81, fue también su primer disco, ¿sí? Por la disquera Attic. Y pues bueno, insisto, tenían estas cuestiones que era de speed metal por ahí, ¿no? Heavy metal clásico, por ahí también meten un poco de hard rock, ¿no? De hecho el disco se llama Hard and Heavy, ¿sí? Y creo que es el más light en ese sentido que tienen. Por ahí traen un cover de Painting Black de los Rolling Stones. Entonces chequen este disco porque sienta muy bien las bases de lo que posteriormente va a ser esta banda. Pero de que fue influencia para Metallica y otras personas que posteriormente hicieron thrash metal es indiscutible. Creo que sí y no. O sea, lo que hablábamos hace rato con Samson, te das cuenta porque fue una influencia de muchas bandas. Creo que aquí, las bandas que sonaban en Inglaterra en ese entonces, y Anvil, una banda canadiense que nadie se lo esperaba. Creo que con este disco a mí me sorprendió, sobre todo cuando vi que era su primer disco, ¿no? Sí. Que así diga, no mames, yo pensaba que ya era como su cuarto o quinto disco, porque sonaba bien cabrón, pero volvemos a lo mismo. El primer disco siempre va a ser el más fácil, ¿no? Porque vienes trabajando esas canciones durante mucho tiempo. Incluso la voz de Leaks me sorprende porque no escucha tan chillona como después empezó a volver, ¿no? Sin embargo, creo que es un disco que sí es meramente heavy metal y que le podía haber dado batalla, le dio batalla en ese entonces a bandas como Judas Priest o como Iron Maiden. Y creo que tristemente a lo mejor en este cambio o volverse un poco más agresivo es donde se perdió, pero no porque lo hicieran mal, sino porque simplemente como que dejaron de hacer click. Pero este disco sí vale muchísimo la pena escucharlo, producido por los mismos de Anvil. Y pues se quedaron pendejos de que alguien de Canadá pudiera hacer heavy metal, ¿no? Correcto. Y bueno, ya nos acercamos a los dos primeros, ¿no? Tenemos en este caso a Rush con su disco Moving Pictures, salido el 12 de febrero de 1981. Su octavo disco por Lee Studios, distribuido por Mercury Records y producido por Rush y Terry Brown. Tú eres experto en Rush, date. No tan experto, pero sí un disfruto poco bastante de ellos, ¿no? Sobre todo de dos de sus integrantes, Neil Peart y paz descansen, y J.D. Lee. Pues otra banda canadiense, güey. O sea, realmente creo que no todo es Justin Bieber. no todo era Rush, güey. Pero a mí yo sigo insistiendo, lo platicamos tras bambalinas, fuera de cámaras, que si este era el mejor, es considerado el mejor disco de Rush, ¿no? En Moving Pictures,
Yo te digo, es que realmente de Rush, güey, tú agarras un disco al azar, güey, y te va a gustar. Agarras otro y te va a gustar. Y aunque entre los dos no se parezcan, no vas a tener entre cuál de los dos quedarte. Sin embargo, este disco sí marcó muchísimo, sobre todo por la parte donde mucho alabamos a J.D. Lee, que es un multiinstrumentista. Aquí comienza todo, ¿no? Porque es el disco donde ingresa a tocar los sintetizadores, y de ahí la carrera de Rush, ya sabes que J.D. Lee va a tocar sintetizadores. Muchas veces tocaba el sintetizador con una mano y tocaba el bajo con otra, otras veces tocaba el bajo con una mano y los sintetizadores, bueno, tocaba el bajo con las dos manos y los con los pies. Con los pies, ¿no? Entonces, aquí, digo, marca ya en sí un camino el sonido de Rush. A pesar de que es su octavo disco, tú pensarías, güey, tardaron tanto tiempo en encontrar su sonido. No, sus discos anteriores también crearon presencia en el rock progresivo. Entonces, para mí lo personal es la mejor banda de rock progresivo que puede haber. Por ahí pueden tener diferencia, pero sin embargo son los que marcaron cómo se tenía que ser progresivo, ¿no? Tocando tiempos muy extraños. Sobre todo con un baterista como Neil Peart, que podía tocar lo que él quería, y los otros dos músicos que lo acompañaban, Alex Lifeson y J.D. Lee, pues güey, es una banda totota, ¿no? Fue un disco o es el disco que incluye, yo creo que para la comunidad radial, por así llamarlo, los dos grandes éxitos de Rush, ¿no? Correcto. Por ahí el Tom Sawyer y AXD. No, AXX. Sí. Bueno, esa no. Nunca me lo puedo YYZ. YYZ. Entonces, pues sí, son las clásicas, ¿no? Y pues, pero sin embargo, para mí creo que también tienen otros mejores discos, ¿no? El mismo 2112, el Roll the Bones también me agrada bastante. No sé, digo, para mí Rush es esa banda que agarras un disco y te va a gustar independientemente del que sea, ¿no? Y pues bueno, aquí es un disco que, si bien la misma nombre te lo da, ¿no? De imágenes o pinturas moviéndose, ajá, pues te habla mucho de lo que había por detrás, ¿no? Hay muchas canciones que están inspiradas en lecturas por parte de Neil Peart, la misma Tom Sawyer, ¿no? Que todo el mundo conoce este personaje de Charles Dickens, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y pues bueno, pues por ahí tiene toma otras literaturas, otros libros, y te habla de eso en el buen Neil Peart. Pero sí es un discazo, aparte, no sé, güey, a mí me mama. Puesto número 379 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la Rolling Stone. Vendió más de 4 millones de copias. Y está en el top 10, güey. ubicado en tercer lugar en el Billboard 200. Tom Sawyer es de Mark Twain, amigos. Mark Twain, Tom Sawyer, corrección aquí. Producción, gracias una vez más. De ratas. Y bueno, pues ya para cerrar este programa llegamos al puesto número 1, que es Killers, salido el 2 de febrero de 1981, el segundo disco de Iron Maiden, ¿sí? Se grabó en Battery Studios por EMI, en lo que vendría siendo Reino Unido, producido por Martin Birch, que es el primer disco producido por él. El Iron Maiden no lo produjo él. Evidentemente. También otra cuestión es que es el ingreso de Adrian Smith a la banda, ¿sí? Sustituyendo a Dennis Stratton. El último disco con Paul Diano, que tiene además las características de trae dos temas instrumentales, ¿no? Ideas of the March. Uh-huh. Correcto. Y por ejemplo, Murders in the Rue Morgue, que es Crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Ya sabes, Steve Harris siempre inspirándose en la literatura. Que de hecho forma parte de una trilogía que hablan acerca precisamente de una mujer de la vida galante que es asesinada por Jack el Destripador, Murders in the Rue Morgue, Charlotte de Harlot y hay otra, se me olvidó cuál otra, pero ahí tiene, ¿no? O sea, es como que Maiden tiene esta característica, sobre todo con estas canciones, que le va dando continuidad. Entonces es un discazazazazo, para muchos es el favorito, bueno, en lo personal mi disco favorito de Maiden. Con la portada más icónica de Maiden. Y que causó polémica también por las ilustraciones que traía donde Eddie estaba asesinando a la primer ministra. Eso fue en el sencillo de Woman in Uniform. Correcto. Pero este álbum, yo creo que quien disfruta de Maiden
le tiene demasiado cariño, ¿no? Por ahí estaba leyendo que, pues bueno, exceptuando creo que 2 canciones, ahorita no me recuerdo cuál, todas las demás ya estaban trabajadas, estaban pensadas para formar parte del primer disco, pero sin por embargo, tiempos. por tiempos no las pudieron incluir. Y yo sí, mira, cuando leí eso sí me quedé así de verga, güey. O sea, como hubiera sonado una combinación entre canciones del Iron Maiden y canciones del Killers, y cómo hubiera sido la selección, o sea, y me cuesta trabajo entender por qué algunas canciones, como por ejemplo la misma Killers, Purgatory, War Child no quedaron en el Iron Maiden, o sea, te quedas así. Que eran temas que Steve Harris ya traía desde que dijo voy a formar una banda, todavía no como Iron Maiden, pero por ejemplo el War Child fue uno de los primeros temas que empezó a grabar en estos demos que aparecen por ahí de Soundhouse Tapes, etcétera, ¿no? Muchos temas ya los traía y no entraron por tiempo de disco, no les cupo ahí a la hora de grabarlo, pero bueno, ahí están estos discos que cumplieron 40 años este 2021. Y si ustedes... rápido, tu top 5. Top 5, ya para no batallar, vale. Pero así en quinto lugar. En el quinto lugar voy a poner a Samson. Me gustó y lo descubrí. Quinto lugar. Cuarto lugar. Cuarto lugar voy a poner a Men at Work. ¿Sí? En el tercer lugar voy a poner a Anvil. En el segundo lugar voy a poner a High and Dry de Def Leppard. Y en el primero Killers de Iron Maiden. Yo quinto lugar, revisando mis notas, me quedo con... yo creo que con el High and Dry de Def Leppard. En segundo lugar me voy a quedar con... En segundo lugar. En cuarto lugar me voy a quedar con Business as Usual de Men at Work. Ok. En tercer lugar me voy a quedar con el Mob Rules de Black Sabbath. Sí. Segundo lugar, Killers de Iron Maiden. En primer lugar, no mames, no hay otro. El mejor disco de este Rush. año es Rush, güey. Y si no me creen, vayan y escúchenlo y dense cuenta de cómo se tienen que hacer. Pues ahí están nuestro tenía que decir y se dijo. top 5 de estos discos que cumplieron 40 años de 2021. Y a propósito de que los incitamos a que nos mandaran sus mensajes de audio ahí a través de la plataforma de Sus Anchor. mentadas de madre. No, también nos pueden mandar su top 5 de esta lista de 18 discos que les pusimos aquí. ¿O cuáles nos faltaron? O cuáles nos faltaron. Nos gustaría mucho recibir esos mensajes de voz. Ahí recuerden anchor.fm/melomanía QRO. Y ahí pueden mandar un mensaje de voz para que lo pongamos en nuestro siguiente podcast. Aquí, por favor, incluyan su nombre, de dónde nos están escuchando. Estaría bueno que lo incluirlo al principio. Exactamente, así de somos de tal lado y bla, 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 ¿no? Y todos somos hunters. Ah, no es cierto. Me leíste la mente. Y pues bueno, este ha sido el programa. Esperen la entrevista el miércoles con Necromind y el lunes este podcast en todas nuestras plataformas. Recuerden suscribirse a YouTube, ya estamos en 24. Síganos ahí en Spotify, mándenos sus mensajes de voz por la plataforma Anchor. Y pues en nada. Nuestras redes sociales, ahí síganos, compártanos todo. Spotify, Instagram, Facebook, próximamente TikTok, güey. Próximamente TikTok, ¿por qué no? Muchas gracias a la producción que aquí como siempre se encarga de regañarnos, corregirnos y editarnos para vernos bellos en pantalla. Sobre todo verlos feo. Y vernos Esa feo. es la que Es más que no hay otra aplico. forma de vernos. Así, no hay otra forma de vernos. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Corte. Melomanía, una producción de Daf Media. Gracias por sintonizarnos. Recuerda que tienes una cita todos los lunes a las 8 de la noche por Facebook, YouTube y Spotify.